El segundo capítulo de mi libro se llama Mis primeros días en Bariloche. Básicamente te diría que los primeros meses en Bari fueron muy desafiantes. Por momentos era un miedo y una ansiedad y una angustia por todo lo que había dejado atrás. Lo único que me traje cuando vine fue ropa y un montón de currículums para empezar a buscar trabajo. Y también la opción de irte a vivir por unos días a un hostel no es mala. Pero lo que más rescato de esa experiencia y lo que más me marcó a mí fue haber conocido a Steffi. Pero desde el primer día con Steffi sentí una conexión y una energía tan linda. Me pareció una buena idea tomar un trabajo de temporada en el Cerro Catedral como moza, pero lo más valioso de esa experiencia es que me dejó una gran amiga que hasta el día de hoy es como una hermana acá en Bariloche, e inclusive hasta adopté a su familia. Bienvenidos al podcast Reinventarse es el camino. Para alcanzar el éxito en nuestra vida personal y profesional, es necesario conectar con un propósito que nos impulsa a avanzar, y por ello mi intención es guiarte para que puedas conectar con el tuyo. En este podcast te compartiré mi propia historia de transformación, desde los desafíos que enfrenté hasta las lecciones que aprendí. Soy Jacqueline Aispuru, mentora en reinvención profesional y autora del libro Reinventarse es el camino, una guía para encontrar un trabajo con propósito. ¿Estás preparado para descubrir el poder de la reinvención y cómo puede cambiar tu vida? Si tu respuesta es que sí, te invito a seguir escuchando este podcast. El segundo capítulo de mi libro se llama Mis primeros días en Bariloche. Y en este episodio quiero compartir con vos cómo fue la experiencia de irme a vivir a otro lugar nuevo, sola, sin conocer a nadie, incluida a mí misma, como dije en el primer episodio. Básicamente te diría que los primeros meses en Bari fueron muy desafiantes, porque todo el tiempo salía de mi zona de confort y en todos los ámbitos. En lo laboral, en lo personal, en lo relacional, en lo habitacional. En definitiva, te diría que los primeros meses acá en Bariloche, y casi me atrevo a decir el primer año, todo el tiempo estaba viviendo y experimentando cosas nuevas. Y eso claramente es algo que yo vine a buscar, pero bueno, debo confesar que al principio fue bastante intenso y había momentos donde mi cabeza no entendía qué estaba pasando y por esa razón me encontraba muy inestable emocionalmente en esos primeros meses en Bariloche. Había momentos donde estaba muy pero muy feliz y me sentía muy bien por haberme animado a hacer tantos cambios, pero por momentos era un miedo y una ansiedad y una angustia por todo lo que había dejado atrás que es difícil de explicar. Pero bueno, lo voy a ir compartiendo a lo largo de este episodio. Entonces, para iniciar este segundo episodio, me gustaría arrancar con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos hacer cuando queremos emprender un cambio de vida y buscar trabajo en un lugar donde nadie nos conoce? Yo te voy a contar lo que hice una vez que decidí mudarme a otro lugar nuevo para iniciar una nueva vida. En primer lugar, desde que yo tomé la decisión de emprender este cambio de vida, pasaron más o menos 3 meses. En esos 3 meses mi objetivo era, por un lado, preparar y buscar a una persona que me reemplazara en el trabajo donde yo estaba. Y en segundo lugar, y no menos importante, era empezar a investigar sobre el lugar donde yo me quería ir a vivir. Empecé a buscar en páginas de internet lugares para vivir, lugares posibles donde me gustaría trabajar, cuáles eran los lugares más lindos para poder alquilar. En fin, empecé a hacer como una investigación a fondo del lugar que había elegido para ir a probar suerte. También recuerdo algo que me sirvió mucho en su momento, fue que una vez que yo decidí venirme a Bariloche y lo empecé a compartir entre mis contactos y conocidos,
Algunas personas me dijeron, yo conozco a fulanito que se fue a vivir allá, yo tengo un contacto, o te puedo recomendar un lugar que es muy lindo para alquilar, etcétera, etcétera. Eso también me sirvió un montón. Y así fue como llegué a Bariloche el 10 de junio del 2012 con una valija y una pila de currículums para entregar en los lugares que había seleccionado previamente. No obstante, me gustaría hacer una aclaración antes de seguir contando cómo fueron los primeros meses en Bariloche. En mi caso, como no estaba segura de que Bariloche fuera el mejor lugar para quedarme a vivir, o mejor dicho, como digo en el libro, si me la iba a bancar estando sola y lejos de todos mis seres queridos, lo que hice fue seguir alquilando durante 3 meses el departamento que yo tenía en Bahía Blanca, y con esa decisión yo sentí que si me arrepentía o quería volver en algún momento, lo podía hacer sin molestar a nadie. Entonces eso me dejó más tranquila durante los primeros 3 meses. Obviamente esa decisión también tuvo un costo para mí, sobre todo un costo económico, porque yo seguía alquilando en Bahía, pero a su vez también tenía que pagar un alquiler acá en Bariloche. Pero bueno, a mí en ese caso me dejó más tranquila saber que si quería podía volver en cualquier momento y a mi casa. Algo que para mí era muy importante. Por ello, como dije hace un ratito, lo único que me traje cuando vine fue ropa y un montón de currículums para empezar a buscar trabajo. Y otro dato no menor, que también lo comparto en mi libro y me gustaría que lo sepas, porque quizás sos vos una de las personas que quiere irse a vivir a un lugar nuevo y no sabes cómo hacer para empezar a conocer gente. A mí lo que me sirvió mucho esos primeros días en Bariloche fue que en vez de alquilar algo temporario, ya sea una casa, un departamento, lo que hice fue elegir un hostel donde yo pudiera conocer gente nueva, y el único detalle en mi caso fue que preferí habitación y baño privado. Pero esa decisión me ayudó a conocer dos personas que después fueron claves en mis primeros meses en Bariloche. Lo que te quiero decir es que al principio vas a tener que hacer un montón de acciones y tomar decisiones que te ayuden a conocer gente, porque si te vas a un lugar nuevo y nadie te conoce y te quedas encerrado o encerrada en una habitación en tu casa o esperando a que alguien te salude o te dé trabajo, y es complicado. Así que bueno, las primeras decisiones que tomes estando en un lugar nuevo es clave. Por ejemplo, te podría servir anotarte en actividades grupales para aprender algo nuevo y de paso conoces gente nueva. Y también la opción de irte a vivir por unos días a un hostel no es mala. Te digo que la tengas en cuenta porque después me di cuenta que muchas personas habían hecho como yo. Van a un hostel para justamente empezar a conocer gente nueva. En ese lugar vas a ver gente que está de paso, pero también mucha gente como vos que está buscando un alquiler temporario o permanente, pero en el mientras tanto está en un lugar donde no estás solo, habla con gente. Y ni hablar si no estás seguro como yo en su momento, a nivel económico te sirve un montón, porque de última no haces una inversión de dinero tan grande como cuando vas a un lugar y decís, bueno, voy a alquilar algo nuevo, tenés que tener garantía y bueno, un montón de dinero para poder ingresar a un lugar nuevo. En cambio, en un hostel, bueno, pagás la noche o un par de noches, es más, te pueden hacer algún descuento por varias noches, y ahí de paso vas viendo si ese lugar es el que vos querés elegir para quedarte a vivir o no. Y más allá si te resuena o no la idea de irte a vivir a un hostel por unos días para conocer gente nueva, me gustaría compartirte cuál fue mi experiencia en esos primeros días en Bariloche. Lo que más me sorprendió y me divirtió también fue conocer gente de diferentes países. Algunos hablaban en ruso, otros en inglés, otros en portugués y bueno, por supuesto también había muchos que hablaban en español. A mí me gustaba la idea de poder practicar sobre todo el inglés. También me divertía mucho cuando iba a la cocina y veía los diferentes platos que se hacían.
Así que eso era como la parte más entretenida de vivir en un hostel. Pero lo que más rescato de esa experiencia y lo que más me marcó a mí fue haber conocido a Steffi. Con ella teníamos más o menos la misma edad y ambas estábamos parando en el mismo hostel y en la cocina, mientras alguna se cocinaba o tomábamos mate en el mismo lugar, empezamos a charlar y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común. Entre ellas es que ambas estábamos buscando un trabajo de temporada y que la idea era alquilar algo cuando consiguiéramos trabajo. La diferencia era que ella no iba a vivir sola, sino que estaba esperando a otra amiga que también era de Pinamar, y como su amiga ya iba con trabajo, pero ella no, había decidido irse unos días antes, así conseguía trabajo y bueno, luego ambas alquilaban algo juntas. Resulta que su amiga se llama Sole y a Sole también la conocí porque con Steffi pegamos tan buena onda en el hostel que ella me ofreció irme a vivir con ellas durante la temporada. Obviamente, Steffi me dijo, mira, lo voy a hablar antes con mi amiga por las dudas, pero si ella está de acuerdo, podés alquilar algo con nosotras dos. Y así fue como me fui a vivir a los días de estar en el hostel con Steffi y Sole. Y acá te puedo compartir cómo fue la experiencia de vivir con dos desconocidas. Fue un gran desafío, tanto para ellas como para mí. Para ellas, porque no me conocían a mí, pero yo no conocía a ninguna de las dos. Pero desde el primer día con Steffi sentí una conexión y una energía tan, pero tan linda. Y cuando ella me ofreció irme a vivir con ellas durante la temporada, la verdad que no me lo esperaba, me sorprendió y a su vez me generó un gran alivio no estar sola durante los primeros meses en Bariloche. Y la verdad es que con las dos tuve una muy linda relación, tuvimos hermosas charlas, compartimos mucho de nuestras relaciones, de nuestras familias, hablábamos un montón y creo que si bien las tres éramos muy diferentes, teníamos algo en común, como lo digo en el libro. Valores. A las tres nos gustaba mucho escuchar, éramos muy respetuosas y muy empáticas. Entonces, con ellas puedo decir que pasé días muy lindos, divertidos, pero también algunos días tristes, movilizantes, porque sucedieron cosas en esos días y de mucho aprendizaje para las tres. La verdad que esa experiencia me marcó muchísimo y si tengo que resumir en pocas palabras cómo las recuerdo, yo diría que para mí ellas en ese momento fueron como mis ángeles guardianes. Ángeles guardianes. Porque me cuidaron, me protegieron y me acompañaron en un momento muy difícil de mi vida y de muchos cambios, pero estuvieron ahí presentes y la verdad que me hicieron muy bien. Así que siempre estaré muy agradecida con ellas y bueno, si alguna vez la vida nos vuelve a encontrar, me encantaría poder decírselos personalmente. Y además de conocer a Steffi y a Sole, a los pocos días de llegar a Bariloche, conseguí trabajo, pero no era el que esperaba. Y digo que no fue el que esperaba porque yo en ese momento tenía la ilusión de conseguir un trabajo que estuviera relacionado con mi carrera, con mi profesión, que era relacionista pública, o por lo menos con la experiencia que yo había tenido en Bahía Blanca. Pero bueno, al estar acá me di cuenta que no era tan fácil conseguir ese trabajo que yo había venido a buscar y lo que más me interesaba en un principio, como dije anteriormente, era conocer gente. Entonces me pareció una buena idea tomar un trabajo de temporada en el Cerro Catedral como moza para empezar a abrir conversaciones con gente de Bariloche. Y la verdad no me arrepiento porque en ese trabajo conocí mucha gente muy linda y de todo tipo. Hasta recuerdo que me resultaba muy loco conocer a muchos famosos, porque bueno, como es un centro de esquí muy importante acá en Argentina, el Cerro Catedral,
viene gente de todos lados y bueno, muchos famosos. Así que eso me parecía también muy divertido. Pero lo más valioso de esa experiencia es que me dejó una gran amiga que hasta el día de hoy es como una hermana acá en Bariloche e inclusive hasta adopté a su familia, que son los Zuckerman. Mi amiga se llama Dani Zuckerman. Y sinceramente siento que gracias a Dani, esa primera experiencia laboral, que no fue la esperada, fue perfecta porque de verdad que en ese trabajo con ella nos reíamos un montón, un montón. Hacía rato que no me reía tanto como me reí con ella dentro y fuera del trabajo. También con Dani, bueno, hasta el día de hoy teníamos unas charlas increíbles y gracias a ella también pude empezar a sanar mi historia. Y no me quiero olvidar de mencionar a Laura. Laura también fue una persona muy importante en ese primer trabajo. Ella era la encargada del café y para mí fue una gran maestra, porque logró sacar lo mejor de mí en ese trabajo, a pesar de que, como vengo contando, yo no estaba atravesando mi mejor momento y encima no era el trabajo que quería hacer, pero la verdad que ella con su sentido del humor y con su manera de ser logró que para mí esa experiencia fuese la mejor experiencia que podría haber tenido y que hoy la recuerdo con mucho, mucho cariño. Y para finalizar, me gustaría compartir con vos una breve reflexión acerca de lo que aprendí en esta etapa del proceso de reinvención. Básicamente aprendí a relacionarme con gente desconocida. O en otras palabras, quizás suene un poco fuerte, pero aprendí a no tenerle miedo a las personas solo por no conocerlas. Y en un principio yo no era consciente de esto que estoy compartiendo hoy con vos, sino que lo hacía porque no me quedaba otra. Yo sabía que si me quería quedar a vivir en un lugar nuevo, tenía que abrir conversaciones y conocer gente nueva. Pero hoy en día, ya con el diario del lunes, como diría una amiga, puedo decir que busco conectar con personas que no tengan nada que ver conmigo. Por ejemplo, voy a hacer un curso de pastelería para conocer gente nueva, también para aprender cosas nuevas, pero también para salir de mi zona de confort. Porque si no, es inevitable terminar siempre hablando de las mismas cosas con las personas que ya conozco. En cambio, en estos lugares nuevos donde decido iniciar alguna actividad, suelo conectar con gente que no tiene nada que ver con mi mundo laboral, personal, pero se genera una charla linda, diferente y aprendo cosas nuevas también. Por eso yo siempre digo, está bueno conocer gente que no tenga que ver con tu mundo cotidiano porque te muestra otros mundos, otras realidades que quizás son ajenas para vos, pero para el otro son lo más normal del mundo. Y en este sentido, otra manera de conocer gente nueva y desconocida es viajando solo o sola. Esa experiencia te la recomiendo un montón. Yo hasta antes de venirme acá nunca había viajado sola, siempre lo había hecho con mi familia, con mi pareja o con amigas. Y bueno, cuando me vine acá justamente al viajar sola, empecé a darme cuenta de todas estas cosas que estoy compartiendo hoy en este podcast y después le empecé a agarrar el gustito. Y hoy en día, siempre que puedo, elijo cada tanto viajar sola, por ejemplo, a Chile o a algún lugar cercano, porque sé que siempre voy a conocer gente nueva y por ende es probable que viva una experiencia nueva o aprenda algo nuevo también. Gracias por acompañarme en este episodio de Reinventarse es el Camino. Como coach y como alguien que también transita sus propios procesos, creo que el coaching no es solo una herramienta. Es un espacio de transformación profunda donde empezamos a vernos, a cuestionarnos y a descubrir nuevas formas de estar en el mundo. En definitiva, el coaching ontológico nos invita a mirar desde otro lugar, a entender que no se trata solo de cambiar lo que hacemos, sino de revisar quiénes estamos siendo mientras lo hacemos, y que cuando nos animamos a cambiar la mirada,
todo lo demás también puede cambiar. Soy Jacqueline Aispuru y te agradezco por estar del otro lado. Si algo de esta conversación te resonó, si te dejó pensando o te encendió una pregunta, entonces ya estás en camino. Nos encontramos en el próximo episodio. Y recordá, reinventarse no siempre es fácil, pero sí es el camino.